Bien, a continuación vemos la integral de una función f de x igual a x a la n, con n diferente de -1, en el intervalo a, b, y se denota también como sigue. Justamente tenemos la fórmula que habíamos definido, pero ahora visto con la misma variable x y una barra vertical en el lado derecho, donde mostramos los límites justamente de la integral, ¿sí? A y b, es decir, los extremos del intervalo donde se está calculando la integral. Eso es otra forma de denotar justamente la integral definida, su valor en la fórmula. Bien, es decir, justamente como nosotros lo obtuvimos previamente, quiere decir que x a la n más 1 sobre n más 1 desde a hasta b, así se lee, va a ser igual a b a la n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1. Por supuesto, cuando n es diferente de -1. Bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos, si se conoce el intervalo a, b, digamos que el intervalo a, b sea -2,5, como se muestra aquí en el planteamiento. Bien, entonces podemos calcular la integral definida de la función cúbica, x al cubo, en este mismo intervalo. Veamos. Para la aplicación de la fórmula, en este caso, n va a ser igual a 3. Justamente a esto nos referimos, n igual a 3. Calculamos la integral. Bien, tenemos entonces nuestra integral desde -2 hasta 5, que son los límites, o son los extremos, mejor dicho, izquierdo y derecho del intervalo, comenzando con el límite inferior, que va a ser el extremo izquierdo del intervalo. El extremo superior, o el límite superior de la integral, él es el extremo derecho del intervalo, donde se va a calcular la integral. Por supuesto, el integrando va a ser x cúbica, diferencial de x. Y entonces vamos a tener, justamente aplicando esta notación, vamos a tener x a la 3 más 1, justamente lo de la fórmula de que le sumamos a n, le sumamos un 1, ¿sí? Y también lo dividimos entre n más 1, pero n en este caso es 3 y 3 aquí en el exponente. Por supuesto, esta barra vertical nos indica cuáles van a ser los límites donde vamos a evaluar esta fórmula, en -2 y en 5. Bien, en sí, tendríamos compactada esta fórmula o esta expresión como x a la 4 sobre 4, que es la suma de 3 más 1 en cada uno de los casos, tanto en el exponente como en el denominador. Por supuesto, evaluado en -2 y en 5. Bien, justamente esta forma de expresar estos dos últimos términos, de expresarlo, es una forma que también se puede encontrar en la literatura o en algunos recursos de aprendizaje que puedan utilizar esa expresión. Bien, nosotros en particular vamos a tener justamente la fórmula que tenemos aquí, que hemos definido en las diapositivas anteriores, justamente el valor de la integral definida de una función potencia. Bien, entonces justamente tenemos que comenzar con el límite superior evaluado en x. X va a ser 5, 5 a la cuarta, menos, este menos se refiere a este signo de acá, -2. Se recomienda utilizar paréntesis cuando se trata con números con signo. En este caso, el extremo izquierdo del intervalo donde estamos calculando la integral es negativa, sería -2 a la cuarta. Por supuesto, todo esto dividido entre 4. Bien, y entonces realizamos las operaciones. Bien, en el primero de ellos, 5 a la cuarta, pues es 625. Y -2 a la cuarta, pues es 16. Este menos es este signo de aquí. Justamente, el signo del extremo izquierdo del intervalo, al elevarlo a la cuarta, se multiplicó menos por menos, por menos, por menos, 4 veces, y entonces el resultado fue positivo. Positivo con negativo, pues justamente permaneció el signo de la fórmula, entre 4, por supuesto. Bien, hacemos la diferencia y tenemos que esto es 609 cuartos. Y así tenemos, o hemos calculado justamente, el valor de la integral x cúbica en el intervalo -2,5, es decir, la integral definida de -2 hasta 5 de x cúbica, que es igual a 609, aplicando la fórmula que hemos deducido en las diapositivas anteriores. Bien, veamos otros ejemplos. Bueno, como ya tenemos justamente esta fórmula, que nos podemos encontrar, que es la misma que podemos utilizar cualquiera de las dos en la notación. Bien,
Pues veamos un ejemplo 4. Vamos a utilizar el mismo intervalo para que el estudiante pueda ver la analogía entre una función y otra, ¿sí? Pero en este caso va a ser la función identidad. Bien, en este mismo intervalo, por supuesto. Bien, entonces tenemos nuestra integral de -2 a 5, que son los extremos izquierdo para el límite inferior y el extremo derecho para el límite superior del intervalo, de la función identidad que es x. Bien, entonces aquí la función identidad, la variable x en sí, pues justamente nosotros tenemos que es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 en la fórmula, ¿sí? Esto quiere decir que justamente que el valor de n para la fórmula es n igual a 1, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que justamente la función identidad, que es x solamente, por las convenciones del álgebra para su simplificación de las potencias, pues justamente si no tiene exponentes se supone que es 1. Bien. Eh, por supuesto, operando en el exponente y en el denominador tendríamos x al cuadrado sobre 2, evaluado de -2 a 5. Bien, como se hizo en el ejemplo anterior, vamos a poner 5 al cuadrado, es decir, el límite superior primero, menos ahora el límite inferior, el extremo izquierdo, vaya. 5 al cuadrado menos -2 al cuadrado sobre 2. Bien, 2 resultó de la suma de 1 más 1 en el denominador, que es 2, y así tenemos 25, que resultó de 5 al cuadrado, y -2, que resultó ser 4. Y este menos, pues por supuesto es el de la fórmula, porque menos al cuadrado es menos por menos, que va a dar más. Más por menos, pues volvió a dar menos. Bien, entonces esto va a dar 21 medios. Así tenemos que la integral definida de la función identidad desde -2 hasta 5, pues es 21 medios. De la misma manera, tenemos un último ejemplo. Ejemplo 5. En el mismo intervalo, también volvemos a utilizarlo para ver cómo es justamente la aplicación de la fórmula. Vamos a calcular la integral definida de la función f de x igual a x cuadrática, x cuadrado, es decir, la función cuadrática. Bien, en este caso, por supuesto, tenemos que n va a ser 2. Por lo tanto, tendríamos la integral definida de -2 a 5 de x cuadrada diferencial de x va a ser igual a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Vea que en cada caso n le estamos sumando un 1. Bien, hacemos las cuentas para simplificar esta expresión y tendríamos x al cubo en la parte superior, 2 más 1 es 3, y en el denominador tendríamos 3, que es 2 más 1 también. X a la 3 sobre 3, desde 2, desde -2 hasta 5 en la evaluación, y vamos a tener 5 al cubo, el extremo, el límite superior, que es el extremo derecho del intervalo, elevado al cubo, menos la misma fórmula que se tiene aquí, justamente es este signo, por -2 al cubo sobre 3. Bien, justamente esto va a dar 125 para 5 al cubo, menos -8. Tenga en cuenta que al elevar el signo negativo al cubo sería menos por menos, es decir, 3 veces el factor negativo, el signo negativo, y justamente al multiplicar menos por menos da más, pero por el otro menos, dado que son 3 signos, va a ser menos. Entonces va a resultar como -8. El estudiante puede comprobar justamente con la ayuda de su calculadora. Bien, todo esto sobre 3. Bien, por último, bueno, mejor dicho, antes de terminar, 125 más 8. ¿De dónde salió este signo positivo? De menos por menos. Y todo esto sobre 3. Vea la diferencia entre los dos ejemplos anteriores. Justamente las potencias que resultaban ya en la aplicación de la fórmula eran pares, pero en este caso resultó ser impar porque viene de la integral definida, que es par. Bien, y entonces tendríamos la suma así: 133 tercios, que sería el valor de la integral definida de la función cuadrática x al cuadrado desde -2 hasta 5. Bien, y quedan estos ejemplos. Estos dos ejemplos son importantes para la aplicación justamente del producto formativo de los estudiantes en la competencia que se está tratando.